El día de hoy aprenderemos a usar lo que es la conditional switch, una herramienta que nos puede ayudar a crear una especie de menú dentro de nuestro programa que le permite al usuario escoger opciones dentro de un listado. Es una condicional parecida a la condicional if, donde en if, si se cumple cierta condición, el programa realizará cierta acción. Si no se cumple esa condición, realizará otra acción. En el caso de Switch, le daremos al usuario la oportunidad de escoger entre diversas opciones, donde cada una de las opciones realizará una acción o un procedimiento en específico. De igual forma, veremos la función, la condicional while y do while mezclada junto con la condicional switch. Para esto empecemos a desarrollar un pequeño código donde coloquemos lo visto en clases pasadas. Tenemos ya un inicio con su respectivo include para inicializar lo que es el programa y su función principal. Para que Switch funcione necesitamos entregarle un valor. Ese valor nos va a indicar justamente la opción que el usuario está escogiendo. Para esto tenemos que declarar una variable llamada opción, en este caso la llamaremos opción, donde guardaremos un valor que nos entregue el usuario. Colocamos un mensaje de bienvenida. Bienvenido a este programa, le ayudará a calcular el área de distintas figuras. Escoja una opción. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a colocar otro printf. Escoja una opción. Vamos a hacer tres figuras. Número uno, triángulo. Salto de línea. Número 2, un cuadrado. Un salto de línea. Y número 3, un círculo. Estas serán las opciones que nuestro usuario puede escoger. El usuario escogerá un número entre el 1, el 2 o el 3. Ese número, ese valor se va a guardar justamente en la variable opción, que es de números enteros, y será la que emplee nuestro programa switch, nuestra condicional switch, para poder realizar el procedimiento adecuado. Para poder llamar a switch ocupamos la palabra reservada switch y entre paréntesis vamos a colocar la variable donde guardemos la opción elegida por el usuario. En este caso, opción. Y entre llaves vamos a colocar todas las opciones, todos los casos disponibles. Vamos a empezar con la primera opción, que es la del triángulo. Para poder escribir opciones o casos dentro de switch, vamos a usar la palabra case. Y después colocaremos el tipo de opción que está escogiendo el usuario. Por ejemplo, en el caso de este programa estamos usando opciones con números. Opción 1, opción 2, opción 3. Si fueran letras, opción A, opción B, opción C. En este caso, que son números, vamos a colocar case y el número de la primera opción, case 1. Y colocaremos dos puntos. Todo lo que se lleva a cabo después de los dos puntos será el procedimiento que realizará el programa al escogerse esta opción. Cuando se escoja esta pequeña opción, vamos a desarrollar el código necesario para lo que es el triángulo, calcular el área del triángulo, que es la opción número 1.
Vamos a definir lo necesario para el triángulo. Necesitamos una base, una altura y listo. Imprimimos. Vamos a imprimir un mensaje que indique que estamos entrando a calcular el área de un triángulo. Área de un triángulo y su respectiva salto de línea. Punto y coma. Un F. Ingresa la base y lo guardamos en base. Un F. Ingrese la altura. Salto de línea. Y lo guardamos en la variable altura. Procedemos a calcular el área. Nos faltó acá una variable. Vamos a declarar como float área. Y tendremos aquí, ahora sí, área va a ser igual a la base por una altura. Y eso entre 2. Entre 2. Ya esta es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Ya haciendo este cálculo, procedemos a mostrar la información en pantalla. Printf. El área del triángulo con base. Aquí vamos a meter un dato. Y altura. Aquí vamos a meter otro dato. Y aquí metemos el resultado. Vamos a redondearlo a 2 decimales. Y colocamos la información de las variables donde queremos que saque los datos. Recordemos de izquierda a derecha, empezamos con esta delta D, que es de base. La que sigue es la altura. Y por último, el área. Y aquí terminaría lo que es nuestro caso número 1, nuestra opción 1. Cumplimos con el triángulo. Dentro de todos los casos en la condicional switch, al final hay que colocar una palabra reservada llamada break. En un momento explicaré cuál es su función. Ya que está break, vamos ahora al caso 2. Igual colocamos case y le ponemos 2. La opción número 2. Ahora, según nuestro menú, sigue la del cuadrado. Ahora, definimos una variable llamada lado. Y ponemos nuestros mensajes. Área de un cuadrado. Ingrese el valor de un lado. Y guardamos eso en la variable justamente que tenemos. Lado. Estamos trabajando con enteros. Si quisieran trabajar con decimales, nada más hay que declararlo como float. Lado.
Entonces pasamos a calcular el área de un cuadrado. Nos falta también la variable de área, float, área. Área va a ser igual a lado por lado. E imprimimos el resultado. Printf, el área de un cuadrado de lado, y aquí metemos un dato, es, y aquí metemos el resultado, igual a 2 decimales. Y le indicamos de dónde va a sacar la información, de la variable lado y de la variable área. Y cerramos, punto y coma. Aquí también colocamos lo que es un break. Vamos al caso 3. Caso 3. Ahora es para un círculo. Para el círculo necesitamos igual una variable de radio, igual un área, y una variable pi. La vamos a definir como 3.1416. Aquí mismo. Igual los mensajes, área de un círculo. Ingrese el valor del radio. Y lo guardamos. Este es entero también. Y será radio. Procedemos a calcular. Área va a ser igual a el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces va a ser pi multiplica 2pi por radio al cuadrado. Radio por radio. Ya calculada el área, pasamos a imprimir el resultado. Printf es igual a el área de un círculo de radio, ponemos aquí el dato, es, y ponemos aquí el resultado, igual a 2 decimales. Colocamos las variables radio y área. Y su respectivo break. En caso que el usuario escoja alguna opción que no venga dentro de nuestro menú, por ejemplo, aquí viene opción 1, opción 2, opción 3, que escoja una opción 4, por ejemplo, opción 5, opción 0, lo recomendable es colocar otra opción, otro caso, pero tendrá un nombre diferente llamado default. El default actuará cuando no se tome ninguna de las demás opciones. En este caso, cuando no se tome la opción 1, la opción 2 o la opción 3, se tome una opción 4, 5, 6, cualquiera, 0 incluso, va a entrar a actuar el default. Aquí en este caso, vamos a colocarle un mensaje que diga: esta opción no es válida, porque el usuario está escogiendo una opción que no existe.
Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a guardarlo. Vamos a abrir la terminal y vamos a compilarlo. Primero verifiquemos que esté aquí. Efectivamente aquí está nuestro programa. Vamos a ejecutarlo, a compilarlo primero. sc.switch.c sc switch.exe. Hay errores, vamos a ver. La 15. Ok, entonces no nos está dejando, ¿cómo se llama? Declarar las variables aquí dentro del switch. Vamos a declararlas desde afuera, desde acá arriba. Junto con opción tenemos lo que es base, altura del triángulo. Float, tenemos el área. Ya podemos borrar estos dos. En el caso 2, en entero tenemos lado y en float tenemos área, igual se repite, entonces no hay problema. Será lado, acá, lado. En el caso 3 tenemos como entero radio y como float área y pi. Aquí en entero tenemos el radio y en área tenemos el pi. Vamos a guardar esto, vamos a tratar de compilarlo, a ver si ahora sí soluciona esto. Compilamos. Hay un error. Printf. Ahí está mal escrito, la línea 22. Print. Ahora sí. Ya no hay ningún error. Y lo correcto. Switch.exe. Este programa le ayudará a calcular el área de distintas figuras. Escoge una opción. Triángulo, cuadrado, círculo. Vamos a escoger la opción 1. Área de un triángulo. Ingresa a la base. De base 2. Ingresa a la altura. Igual de base 2. El área del triángulo con base 2 y altura 2 es 2. Justamente. 2 por 2, 4 entre 2, 2. Si se cumple. Y se fijan ahora el programa se sale del... Bueno, el C ya se sale del programa. Aquí ya terminó. Vamos a ponerle acá otro salto de línea para que no se vea pegado. Justamente como se ve aquí. Aquí. No se vaya a ver pegado. Probamos ahora ¿cómo se llama? Bueno, si quisiéramos probar los otros dos, hay que volver a correr lo que es el código. Vamos primero a explicar lo que es el break. La función del break, como dice el nombre, es romper el código. Recordemos que C, al ser un compilado, va a ir leyendo de línea en línea. Va a ir leyendo línea 3, 4, 5. Va a ir de arriba hacia abajo leyendo. Cuando encuentra un break, C, aquí dice break, significa que se rompe. En cuanto encuentre un break, el código va a romperse, ya no va a leer lo que está abajo. Aquí en el caso 1, si el usuario escoge la opción 1, va a entrar aquí, va a leer todo esto y en cuanto se encuentra el break, ahí va a romper. Ya lo de aquí abajo ya no lo va a leer, ya no lo va a ejecutar. Esto ya no va a aparecer en nuestro programa ya ejecutándose.
Cuando yo entro a la opción 2, se brinca la 1 porque yo escogí directamente la 2. Va a ejecutar todo esto y en cuanto encuentre el break, ahí lo va a romper. Ya no va a ejecutar eso de aquí abajo. Igual en el caso 3, yo me voy directamente al caso 3, ejecuto todo esto y en el break rompe el código, rompe el programa y esto ya no lo ejecuta. ¿Qué pasa si yo aquí al caso 1 se me olvida ponerle break? Cuando se ejecute el programa, si yo escojo la opción de triángulo, la opción 1, va a empezar a leer todo esto, a ejecutarlo. Y cuando muestra el mensaje del resultado del área del triángulo, como no hay nada, no hay ningún break, va a seguir leyendo, va a seguir ejecutando y se va a pasar al caso número 2, porque no hay nada que lo detenga. Va a ejecutar también lo del caso 2 y aquí ya que se encuentra este break del caso 2, aquí ya va a romper el código, ya se va a terminar el programa y esto no lo va a ejecutar. Es un punto muy, muy, muy importante, porque si ustedes olvidan un break, el programa va a seguir leyendo, va a seguir ejecutando lo que se encuentre debajo. Los breaks son para definir el término de las opciones. Como solamente él quiere la opción 1, solamente debe ejecutar lo que esté dentro de la opción 1. Si yo olvido el break, va a colocar la opción 1 y va a ejecutar también la opción 2, porque no hay nada que lo detenga. Yo debo ponerle este break para que en caso que yo escoja la opción 1, llegue y solamente ejecute lo que está dentro de opción 1, topándose con este break. Aquí terminamos ya el programa. Se termina la ejecución del programa. Igual el caso 2, si no tenemos este y el usuario escoge caso 2, va a ejecutar todo esto, no encuentra nada que lo detenga y va a seguir con el caso 3. Va a ejecutar también el caso 3, porque no hay un break que lo detenga. Al final de cada caso deben colocar el break, si no, al momento de ejecutarlo, va a ejecutar la opción que escoja y si no hay un break se va a saltar a la que sigue y también la va a ejecutar. Es por eso la importancia de colocar siempre un break al final de cada caso. En el caso del default, no es necesario si es la última línea del código, si no hay nada más aquí abajo. De pura seguridad, como pura seguridad, igual colóquenlo. Coloque el break en cada uno de los casos incluido el default, nada más por seguridad en este caso, para los demás para que no se salte a la opción que sigue. Ahora, en el punto donde el usuario toma una opción, llega el break, el código se rompe, aquí el programa termina, como lo vimos en este caso, calcular el triángulo y ya terminó el programa, ya no sigue nada más. En el caso que el usuario quiera, por ejemplo, volver quiere calcular en ese mismo momento el área del cuadrado del círculo, no va a poder, porque solamente hace el triángulo, llega el break y se sale del programa. Tiene que volver a ejecutarlo para escoger justamente la opción cuadrado, por ejemplo. Ingreso valor de lado vale 4. Aquí está generando un problema. Aquí no estoy guardando, ok. Ok, vamos a volver a correrlo. Vamos a compilarlo y vamos a correrlo. La opción 2 dijimos para el cuadrado. Área de un cuadrado, ingresa el valor de un lado, 4. 4 por 4 es 16. Y se salió del programa porque se encontró con ese break. Si yo quiero calcular ahora el del círculo, tengo que volver a correrlo. 3 para el círculo. Y ese valor de radio, 5.
El área del círculo de radio 5 es tanto. Si nosotros queremos que el usuario regrese al menú original, vamos a emplear la condición while, o en este caso do while, que es prácticamente lo mismo. Para eso vamos a emplear, vamos a escribirlo acá, por ejemplo, en forma de comentario. El ciclo while va a estar definido por la palabra clave while, que es mientras tanto, mientras, más bien mientras. Y aquí vamos a colocar una condición. Condición. Y dentro de llaves vamos a colocar el código que queramos. ¿Qué hace while? While lo que realiza es mientras esta condición se esté cumpliendo, tú vas a hacer todo lo que esté adentro de las llaves. Adentro de entre esta y esta llave. Por ejemplo, mientras aquí diseñamos, por ejemplo, un código que me permita ir contando cuántos coches pasan por un puente, ¿no? Y le pongo como condición mientras while el número de coches, por ejemplo, X, sea menor a 100, vas a hacer vas a realizar el código que vaya contando justamente el proceso de los coches. Para eso ocuparemos un ciclo for que veremos en la próxima clase. En el momento que X llegue al valor de 100, o sea, mientras X que empiece en 0, vaya 1, 2, 3, lo que hace el programa es, mientras X sea menor a 100, ok, X empieza en 0, hace todo, pasa un coche, X ahora vale 1. Se termina este código, el que está aquí adentro, y regresa al inicio. Mientras X sea menor a 100 otra vez, X ahora vale 1. Lo vuelve a hacer el código, ahora le suma, ahora son 2, X vale 2. Termina aquí en esta llave y se regresa otra vez al while. Suma, ya se vuelve 3, X igual a 3, llega, se regresa. Vuelve a ser 4, se regresa. Compara otra vez, X sigue siendo menor a 100. Y así se va una y otra, es un ciclo. Mientras se cumple esta condición, esto se va a ir repitiendo una y otra y otra y otra vez hasta que esta condición se rompa. Cuando X llega a 99, sigue siendo menor a 100. Lo vuelve a hacer, le suma otro coche, ya X se volvió 100. Llega aquí, se regresa al inicio y vuelve a realizar la comparación. X ya vale 100, entonces X no es menor a 100. Esta condición se rompe y el while ya no se ejecuta, ya se brinca a lo que sigue acá abajo. Esta es una herramienta muy útil cuando ustedes quieren realizar, por ejemplo, algún tipo de ciclo donde cierto dato hasta que no cumpla cierta condición, tú me vas a hacer esto una y otra y otra y otra vez. Una especie como de contador. Mientras X valga menos que 10, por ejemplo, que X empiece en 0, y mientras sea menor a 10, tú vas a repetir esto una y otra y otra y otra y otra vez. Ya que no cumple la condición, ya no haces lo que yo te dije y ya te brincas y sigues con el código que viene abajo. Sigues con lo que falta del programa. El do while en otro lado es algo muy parecido. Prácticamente es lo mismo,
pero está escrito de forma distinta. El do while es una variación justamente de este ciclo que está escrito de la siguiente forma. Viene do y vienen unas llaves. Do en inglés es hacer, ¿no? Entonces, haz, y aquí entre comillas, entre las llaves, el código que ustedes quieren que realice. Igual, por ejemplo, el de la suma de los coches. Yo quiero que cada vez que pase un coche le vaya sumando uno. Y al final de la llave, después de la llave de cierre del do, ponemos un while. Y la condición, igual, por ejemplo, en el caso de los coches, igual a 100. ¿Qué está diciendo este código? Yo quiero que do, haz lo que esté dentro de las llaves, contar, imprimir ciertos mensajes, una tabla de multiplicar. Haz esto mientras se cumple esta condición. Y si fijan, es muy parecido al while, es prácticamente lo mismo. Aquí en el while, acá arriba, yo solo le pongo mientras se cumpla esto, vas a hacer lo que esté aquí adentro, vas a hacer este código. Vas a hacer el código. Es como si aquí fuera while y después do. Mientras se cumpla esto, haz el código que está aquí adentro. Pero en este caso el do no se escribe, ya se entiende. Si lo quieren poner al revés, do, haz el código que yo te indique mientras la condición se cumpla. De igual forma, haz el código, revisa que la condición se cumpla. Si se cumple, se regresa al principio, al as. Vuelve a hacer el código que ustedes escriban. Vuelve a comparar si se cumple la condición. Si lo hace, se regresa otra vez. Y así tantas veces sea necesaria hasta que al momento de llegar a este punto, la condición ya no se cumpla. Ya que no se cumple esta condición, está aquí abajo, ya se brinca y ya sigue con lo que sigue con el código de abajo, con lo que siga en el programa. Esto lo vamos a emplear justamente para poder diseñar un menú que el programa no le permita al usuario, bueno, no saque al usuario del programa. Si ya terminó con un área, por ejemplo, el cuadrado, y quiero en el círculo que le permita al usuario volver a escoger otra figura sin la necesidad de tener que correr el programa de nuevo. Vamos a combinar el ciclo while o do while. En este caso voy a emplear el do while. Es lo mismo, repito, ya dependiendo de cada uno de ustedes cuál usar, pero la función es exactamente la misma. Yo voy a usar el do while para que ustedes vean cómo va a funcionar esto. Por eso entonces vamos a colocar el do y el while acá arriba en lo que es el switch. Repitiendo, el do nos va a decir haz cierto código mientras se cumple la función. Entonces todo nuestro switch, todo nuestro código tiene que ir dentro del do. No todo, desde aquí, desde el print, lo podemos ir colocando. Quiero que me hagas este print y este print, el scan y todo el switch mientras se cumpla cierta condición. Entonces podemos colocar aquí, después de declarar las variables, do. Abrimos llaves. Y esta llave la vamos a colocar hasta el final, que sea la que cierre. Este do va a cerrar hasta acá. Entonces esta llave va a cerrar
Seguimos aquí la línea que nos dice Visual Studio con este do. Está perfecto. Todo nuestro código está dentro del do, incluido el switch. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Do, haz todo este código. Imprime esto y entrégame el switch. ¿Cuándo? Siempre y cuando pase qué. Mientras pase cierta condición. ¿Cuál es la condición que nosotros vamos a buscar? Necesitamos una condición que nos permita romper el do, el bucle, el ciclo, en caso que ya no se cumple, ¿cómo se llama? Ya no lo ocupemos. Vamos a analizar el ejemplo. Podemos escoger 1, 2 o 3. Cuando el usuario escoja 1, 2 o 3, queremos que esto se siga, ¿cómo se llama? Como ciclando. Queremos calcular, por ejemplo, un usuario que quiere calcular las tres áreas, puede meter 1, puede meter 2, puede meter 3. No necesariamente en ese orden, puede meter primero el 2, luego el 1, luego el 3. O primero el 3, luego el 1, luego el 2. Pero cualquiera de esos tres números tienen que hacerme repetir el ciclo. Cualquier número diferente a 1, 2 o 3, ya por ejemplo 4, 5, 6, ya ¿cómo se llama? Ya deberán romper el ciclo. Entonces podemos hacer esto. Mientras opción sea menor, si sea menor 4. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que siempre que la opción sea menor a 4, este ciclo se va a estar repitiendo. Si por ejemplo el usuario mete 1, se hace el caso 1 del triángulo, llega el break, del break va a salir, aquí llega, hace el caso 1, llega este break, del break sale, llega este while, se va a salir del ciclo switch, va a llegar este while y va a decir, mientras la opción es menor a 4, como opción fue 1, porque agarramos el caso 1, 1 es menor a 4, se cumple. Entonces este while regresa al principio, a do, y vuelve a empezar. Bienvenido, este programa escoja la opción, el usuario escoge 2, opción se convierte en 2. Entonces nos vamos al caso 2, hace todo esto, llega el break, con el break se va a salir del switch y va a llegar aquí a while. Como opción vale 2 y 2 es menor que 4, while va a regresarse al principio y lo vuelve a repetir. Ahora escoge 3, pasa lo mismo, se cumple esto, llega el break se sale del switch, opción es igual a 3, que sigue siendo menor a 4, se repite. Si ustedes quieren, por ejemplo, si ponen por ejemplo 4, no va a entrar en opción, toma el valor de 4, no toma ninguna opción, va a llegar a default, porque 4 no está en los casos, va a llegar a default, esa opción no es válida, llega el break se sale del switch, llega a while, y aquí opción como es 4, 4 menor a 4, eso es falso, esto va a ser falso, ya no se va a regresar,
y ya va a terminar con el código. Si ustedes quieren que llegue a default, esa opción no es válida y se siga repitiendo, lo que podemos hacer en este caso es, por ejemplo, ponerle un valor mayor a 0. Que opción sea siempre mayor a 0. Si yo le pongo esto, por ejemplo, opción mayor a 0, yo le pongo 4 acá arriba, ¿no? Acá la opción escojo yo 4, le pongo opción que valga 4. No va a llegar a ningún caso, va a llegar al default. Esa opción no es válida. Llega al while. Opción como es 4, 4 es mayor a 0. Sí cumple. Se reinicia. Se reinicia en este caso y le pongo 5. Vuelve, no hay ningún caso 5, llega a default, esa opción no es válida. Sale, llega al while, opción vale 5 que sigue siendo mayor a 0, se repite, y así constantemente. Para cualquier número mayor a 0 que meta el usuario como error, todos van a regresar, porque mientras opción sea mayor a 0, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo voy a salir yo entonces? Aquí podemos agregar lo que es una opción de salida. En el print vamos a agregarle otra opción, acá arriba, que sea 4 salir del programa. Le agrego un caso 4 salir del programa. Y aquí después del caso 3 le puedo yo poner case 4, un printf. Gracias por usar este programa. Y su respectivo break. Recuerden para que no vaya a brincar y haga lo del default. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero si yo le pongo 4 que dice salir programa, me va a mostrar este mensaje. Se va a ir al while y 4 sigue siendo mayor a 0. Se va a volver a repetir. Entonces, ¿de qué sirvió eso? Falta agregarle una condición aquí. Mientras opción sea mayor a 0 y opción, vamos a ponerle que sea distinto a 4, vas a seguir repitiendo. Si yo meto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 para hacer estos casos, ¿no? De las figuras. Va a cumplir con una de las figuras, con el break se va a ir al while, va a brincar hasta el while y va. Opción 1, 2 o 3 es mayor a 0. Ok. Opción 1, 2 o 3 es diferente a 4. Verdadero y verdadero, recuerden que con el AND se vuelve verdadero. Y eso le va a decir al while que repita todo el proceso. Se va a regresar al do y va a volver a empezar con todo. Luego, si yo agrego 4, si yo pongo 4 como opción, que es mi salida, acá arriba, salir, va a llegar aquí al caso 4, va a imprimir gracias por usar este programa y se va a ir al break. Bueno, aquí el break al suyo. Ese me va a mandar al while. Opción que vale 4 es mayor a 0, verdadero. Opción que vale 4 es distinto a 4, esto es falso. Entonces verdadero y falso con el AND me dan otro falso. While va a recibir un falso, ya no va a repetir, ya va a seguir con el código ya va a seguir acá abajo, lo que está escrito acá abajo, si es que hay algo escrito ahí abajo. Si ya no hay nada, si solamente está el return 0, pues ya termina el programa. Ya se sale del programa, ya todos felices. Si pone 5 o más, que el usuario por error meta 5 o algún número
más grande, nomás así por maldad o porque está aburrido, nomás para ver qué pasa. Pues no hay ningún caso que sea de 5 para arriba. Se va a ir al default. Vamos al mensaje, la opción no es válida. Break. De ahí va a saltar al while. Ok, opción 5 o más es mayor a 0. Sí. Y 5 o más es diferente a 4. Sí. Verdadero y verdadero me dan verdadero. Y el while verdadero me va a reiniciar otra vez el ciclo. La única forma de salir de este bucle, de este ciclo, va a ser colocándole la opción 4, salir del programa. Va a ser la única forma para poder salir de ahí. Cualquier otro número, si es 1, 2 o 3, me va a dar los procedimientos para sacar estas áreas. Si es 5 o más, me va a lanzar una opción de valor incorrecto y va a volver a reiniciar el programa hasta que yo haga alguno de estos tres y o únicamente le ponga la opción 4 que es salir del programa. Vamos a probarlo. Vamos a compilarlo. Déjenme abrir la terminal. Ok. Sí, aquí está. Compilamos. Corremos. Bienvenido, este programa le ayudará a calcular el área de distintas figuras. Escoge una opción. Vamos a ver, por ejemplo, el triángulo. Vamos a reiniciar otra vez, como lo hemos hecho. 1. Área de un triángulo, cierta base, altura. El área del triángulo con base 2 y altura 2 es 2. Si se fijan, aquí me pone luego ya otra vez el reinicio del programa. Aquí, como yo escogí 1, el while me va a regresar al inicio y lo va a poner aquí luego. Hay que ponerle aquí un salto de línea, entonces lo ponemos, vamos a salir del programa. Escoge una opción, 4. Gracias por usar este programa y si se fijan, se salió del mismo. Vamos a ponerle los saltos de línea. Va a ir uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Guardamos. La opción de una vez le voy a quitar el acento para que no se vea eso. Escoge una opción. Listo. Compilamos. Corremos. Vamos a escoger, por ejemplo, la opción 2. Cuadrado. Área de un cuadrado. Ingresa el valor de un lado. 6. El área de un cuadrado del lado 6 es 36. Como opción vale 2, el while se vuelve positivo y reinicia el programa. Este programa le ayudará a calcular el área de distintas figuras. Si le pongo yo 5, por ejemplo, una opción que no viene, esa opción no es válida. Y vuelve a poner el programa, porque el while se está volviendo positivo, como ya lo vimos. La única forma de salir va a ser con 4. Gracias por usar este programa. Para que no se vea pegado, por ejemplo, esta línea, con esta línea de bienvenido otra vez que se reinicia, vamos a ponerle un doble salto de línea. Esos, aquí donde los pusimos, vamos a poner otro, nada más así. Doble N, doble N. Ay, no, ese no es. Es acá abajo. Acá también. Y acá también. Guardamos, vamos a ver cómo se ve. Compilamos, corremos. Vamos a ponerle el círculo. Área de un círculo de radio 4. El área de un círculo de radio 4 es tanto. Si se fijan, tiene un salto de línea aquí
y otro salto de línea para iniciar otra vez el código según el while. Ya no se ve tan pegado. Eso lo pueden usar ustedes como truco, le pueden poner 2, 3, 4 saltos de líneas para que se vean como párrafos. Ya verificamos que la función 1, la función 2 funciona, las funciones mayores de 4 funcionan, ya nada más salimos. Si se fijan, el programa cumple perfectamente con lo que nosotros queremos, da opciones para buscar ciertas áreas, nos entrega un menú para poder escoger alguna opción y una opción de salida. También nos permite lo que es ir repitiendo una y otra vez el código para que el usuario no tenga que estar repitiendo la operación de correr y correr y correr y correr, que él solito se vaya repitiendo el código. Si él quiere ver más de una opción al mismo tiempo, no que tenga que ver una opción, luego salirse del programa, volver a entrar, ver otra opción, salirse, entrar, ver otra opción y así. En una sola entrada, en una sola ejecución, ya le damos al usuario la oportunidad de ver varias opciones al mismo tiempo y le pueden ir agregando cuantas quieran. Nada más hay que respetar lo que es el do y el while. Así matamos dos pájaros de un tiro, vimos lo que es switch y vimos lo que es do while. Si en vez de usar do while quieren usar while, el puro while como está aquí abajo, todo esto de aquí abajo lo quitan y lo ponen aquí en vez del do. Le quitan el punto y coma. Mientras la opción sea sea tal, va a pasar esto. Vamos a ver qué pasa. Ok, aquí está pasando algo. Si se fijan, está terminando el programa luego. No está entrando al código. ¿Por qué? Porque no existe opción. Aquí afuera del while estamos determinando lo que es opción. Pero, ¿cómo se llama? Como no le estamos dando un valor, C se lo está asignando directamente como 0. Ya le está dando el valor 0 automáticamente. Y acuerden, como está leyendo de arriba hacia abajo, va leyendo, encuentra aquí esta opción, yo no le di valor, le da automáticamente 0, viene el float y luego se encuentra el while. Aquí opción vale 0, porque aquí se lo está dando porque yo no le estoy dando valor. Entonces C se lo asigna automáticamente como 0. Entonces, como aquí opción vale 0 y 0 no es mayor que 0, son iguales, aquí este se vuelve falso. Y al volverse falso, no va a entrar al código. Jamás va a entrar al código. ¿Qué opción tienen? Le pueden poner aquí, por ejemplo, 1. Aquí lo inicializamos como 1. Vamos a ver qué pasa. Ya me permite entrar al código. Aquí cuando entra al código, cuando entra aquí al while, sigue valiendo 1 hasta que yo le escoja una opción y aquí se sobrescriba esa información. Le voy a dar ya otro valor. 2, por ejemplo. Área de un cuadrado. Ya ingresamos el lado y ya pasa lo que ya ha estado pasando, salimos del programa. Gracias por usarlo. Listo. Si se fijan, con el while y con el do while pasó exactamente lo mismo. Los dos funcionan para lo mismo. Pero hay que tener cuidado entonces con lo que están haciendo ustedes. Si yo pongo el while antes, yo les recomiendo que su variable, que verifiquen qué dato, qué valor tiene esta variable al momento de llegar a la línea donde está el while. Y se fijan, ya tuve que darle un valor distinto a 0 antes de llegar al while.
Porque al momento de llegar al while va a llegar como cero. Porque estos valores que yo no les estoy dando valores iniciales valen cero hasta que yo dentro del código aquí le dé un valor a base, aquí le dé un valor a altura. Mientras tanto, cuando lleguen al while, valen cero. Entonces a opción le tengo que dar yo un valor de 1 porque por esta condición de aquí. Si al llegar aquí vale cero opción, me va a dar falso y no va a entrar al código. Por eso aquí afuera le doy 1. Si yo este while lo quito de aquí, le pongo do, regreso al do, y acá le regreso el while, como estaba. Como el while está al final, aquí le puedo quitar esto aquí. Esta opción, como yo no le doy valor inicial, va a empezar como 0, pero se va a encontrar con el do. El do no va a comparar nada, entonces va a permitir entrar aquí. Aquí ya le voy a dar el valor y hasta el final del do va a hacer la comparación. Aquí no hay tanto problema, porque este while está muy lejos. Entonces, en lo que yo llego hasta el while, que está hasta acá abajo, hasta la línea 55 en mi caso, yo ya le di esa opción ¿cómo se llama? Yo ya le di valor a opción, ya no vale cero, yo ya le di cierto valor. De la otra forma, aquí como el while ya está cerca, ya está muy cerca, ya está en la línea 10, yo cuando llegue a la línea 10, opción ya tiene que tener algún valor distinto a cero por esta condición. Tienen que verificar entonces con qué valor llega opción o con qué valor llega esta variable cuando llegue al while. Deben tener mucho cuidado en eso. Pero en general while y do while funcionan de la misma forma. Es prácticamente lo mismo. Solo hay que tener cuidado en cómo acomodamos la información. Recuerden, va de arriba hacia abajo. En lo personal yo prefiero do while. Do while porque es más vistoso, es más, ¿cómo se llama? Se entiende de mejor forma. Porque dice, haz esto mientras se cumpla todo esto. En lo personal me parece más explicativo. Si ustedes quieren usar while, pueden usar while. Hacen exactamente lo mismo. Sería todo de esta clase. Ya, como les comenté, matamos dos pájaros de un tiro, aprendimos switch, aprendimos while, do while. Y con esto ustedes ya pueden generar, si se fijan, ya códigos más completos. Vamos a hacer esto más grande. Si se fijan, ya hicimos un código. Bueno, quitamos esto de aquí. De 60 líneas. Ya nuestros códigos se hacen más grandes. Y ya pueden abrir un menú de opciones. Ya dentro de cada case ya pueden ustedes meter todo lo que hemos visto anteriormente. Ciclos if, arreglos, operadores, de todos los estilos. Ya esto les permite hacer un código ya más completo, más profesional, como lo hemos visto aquí. Ya nos podemos ir entre opciones. Sería todo por esta clase. Los veo el día miércoles.